película ya, o sea, aunque no se hiciera, a mí ya me ha dado un montón. La película tiene como, el proceso mío tiene como 3 claves. O sea, yo la primera, mi motivación me quedaría muy bien diciendo que yo esta película la hice para comprender a mi familia, para acercarme a ellos desde el amor y la falta de prejuicios, pero es mentira. Yo hice la película con la ambición de cineasta de hacer una película que me gustara. O sea, yo quería hacer una película y veía que ahí había una película. No sabía qué película, intuía que iba a ser una locura, pero veía que ahí había una película. Empiezo a hacer la película con mi cuñado y empezamos a hablar de religión, de órganos de iglesia, tal. Yo quería hablar de religión con mi cuñado, porque con mi familia no podía hablar de esto, era muy duro. O sea, es mi familia también, pero con mis hermanas y mi madre enseguida se... Entonces yo la película la planteo a través de mi cuñado. Iba a ser conversaciones con mi cuñado, era el título. Y claro, ¿qué ocurre? Que en el momento, a la minuto 2 de esto, pues de repente yo le empiezo a preguntar de mi hermana. Entonces mi cuñado es cuando para y dice, oye, a mí no me preguntes sobre la conversión de mi... No pensaba que iba a dar este giro a la película, ¿no? Cuando se ve ahí en la película que él se mosquea. Ahí la película gira y empiezo ya con todos a hablar, con las 3 y con mi cuñado. Y luego está el momento en el que mi hermana me dice eso de que, ¿no? Esta película me ha servido de mucho porque de una puta vez hemos podido hablar tú y yo. Y esto me pasó hace 6 años y no querías hablar porque te daba mal rollo. Y ahí es donde la película de repente se vuelve y me interroga a mí. ¿Y por qué no querías hablar con tu hermana que tanto quieres? Y llevas 6 años con esta historia y tú no has hablado con ella. Entonces a mí me hace la pregunta la película, digo, o sea, y me desarma. Me digo, o sea, ¿qué está ocurriendo conmigo para no haber hecho eso? Y ahí es donde planteo ya la película de otra manera. Quiero hablar con ellas desde el amor y desde la falta de prejuicios sobre su proceso de conversión. Y para mí es una película sobre esas conversaciones pendientes. De repente me genera que, o sea, ¿qué pasaba? ¿Por qué no hablaba yo con ellos, ¿no? Yo creo que esto está... Bueno... Es muy raro esto. Es súper raro. Pues he descubierto cosas que me sorprendían, como por ejemplo que entre ellos habían hablado muy poco. Yo pensaba que era una cosa que mi hermana había hecho una labor así como proselitista con mi hermana pequeña y resulta que no habían hablado nunca. Ha habido cosas así que me han sorprendido en ese sentido de un poco de su proceso como de grupo. Me ha sorprendido que no he podido llegar a entender cómo es el proceso de tener fe. O sea, yo pensaba que iba a poder como documentar con unas personas tan... ¿no? Le digo a mi hermana pequeña, ¿no? Mi hermana desde la parte médica más reflexiva, muy filosófica, mi cuñado desde la parte más también teórica. Mi hermana, o sea, yo pensaba que iba a tener ese material para poder ¿no? entender cómo es el proceso de tener fe y sigo sin entenderlo. Es ese capítulo que se titula No se puede filmar el Espíritu Santo, ¿no? He descubierto esas cosas y luego he descubierto sobre todo pues el poder hablar del hecho religioso, que desde un agnóstico con falta de interés, ahora estoy leyendo cosas de religión, me interesa la religión ahora como hecho religioso, y cosa que no me había interesado nunca, pues de repente poder hablar de religión sin prejuicios. Eso es lo que me parece muy bonito y más con la gente que quieres, o sea, el poder intentar entender. Si esto me dio mal rollo, es porque a mí en tu proceso de exaltación de tal, Sí. me regalas una Biblia y me regalas una Biblia con una postal además, con una frase, con esto, que es, yo lo que quiero es que tú seas feliz. Y me acuerdo que María me decía, ay, reza por ti o cosas así, y era como, qué asco, no sé cómo... A mí me regaló una Biblia y a poco le doy con ella a la cabeza. Sí, en todas las familias hay nudos de esos, ¿no? En Nochebuena no hablemos de política ni de religión, no la liemos, ¿no? Y estas cosas para no tener malos rollos. Y eso me parece que la película propone eso, el no dejarse esos temas ahí enquistados y que se te muera alguien y que te haya quedado algo por hablar, ¿no? Joder, o sea, desde que somos familia, o sea, y que creo que pues que desde el amor y desde la falta de prejuicios se puede hablar de casi todo, ¿no? Y desde el querer entender, y eso es para mí a mí me gustaría que lo que quedara de la película es eso, o sea, el intentar entender al otro, el converso de conversar. Yo converso porque quiero entenderte. Yo he tenido, o sea, cuando estaba haciendo la película, cuando le decía a gente que iba a hacer esta película, tenía gente que me decía, o sea, que no hiciera la película, te van a ganar, te van a hacer un discurso proselitista. Me llegaron a decir, esta película solo la puedes hacer para meterlos en la cárcel o dejarlos en ridículo, me decían. Dice, soy mi familia, joder, soy gente inteligente, no bestias, o sea, gente inteligente y leída y formada y humanamente, pero decía, joder. Tanto como que me grabé todas las conversaciones de teléfono que tenía con esta gente y en algún montaje las metí. Metí la parte de cómo la gente estaba tan en contra de hacer la peli.
Pasa que, claro, estas películas tienes 8.000 elementos y alguno tienes que quitar, entonces lo quité al final. Pero incluso lo metí porque me sorprendía la posición tan beligerante. Luego he tenido, me ha gustado mucho que personas que a priori estaban muy en contra de hacer esta película, porque yo les decía que yo quería hacer una película para entender cómo creían, ¿no? Hay gente que va a ver 4 testimonios de fe en una familia en la que pasa algo, y hay gente que va a quedarse con una familia en la que hay una herida que hay que sanar y que el motivo era una conversión. Entonces, cada persona, desde su vivencia y desde su sensibilidad, va a hacer suya la película en un terreno o en otro. Me decían, claro, que un agnóstico haga una película sobre conversos y que no queden mal, pues es un regalo. ¿Qué tienes miedo de que te convenza o qué? O yo qué sé, si... No, es que ya me quieres evangelizar. Pues sí, claro que te quiero evangelizar. Es como, me ha tocado la bonoloto y te quiero dar 10 millones, chico, ¿no quieres o qué? O sea, no sé. Es que es como el paradigma de lo que es una auténtica conversión. Ya. Joder. ¿Qué haces con el teléfono encendido? No, que es la alarma del Ángelus. El Ángelus. Sí, el ángel del Señor anunció a María.